Veamos ahora cuáles son los dos puntos clave para todos aquellos que hablan de reforma de la Constitución, para saber quién es sincero y quién no. ¿Hay alguien en los medios, en el gobierno, en el Parlamento, en cualquier plataforma pública, hay alguien en España que defienda la derogación inmediata de la ley electoral? ¿Hay alguien que proponga supresión inmediata de la elección por el sistema proporcional? No. ¿Por qué no lo puede haber además? Porque la Constitución dice que el sistema tiene que ser proporcional. Luego, para reformar la ley electoral, previamente hay que reformar la Constitución. Y deben de saber los oyentes y los juristas y los que se llaman constitucionalistas que una práctica constitucional muy antigua excluía de la Constitución hablar de ley electoral en la Constitución, porque la ley electoral la dejaban un poco al arbitrio de los gobiernos, que pudieran adoptar o cambiar o reformar, pero no someterla a los requisitos tan estrechos, tan rígidos y tan difíciles de cumplir que exige la reforma de la Constitución. Por eso no se hablaba de los sistemas electorales en ninguna Constitución. Hoy, claro, lo que llaman blindaje, que me le tomo el pelo a la palabra, los que quisieron blindar el sistema electoral sabían lo que hacían. Y en la Constitución del 38 metieron el sistema proporcional con calzador dentro de la Constitución, para que la representación del votante sea imposible sin reformar la Constitución. Y como es tan difícil reformarla, ya están blindados los partidos políticos. Dos cosas blindaron. Uno, que sean estatales, que sean financiados por el Estado. Otra, que la elección, la ley electoral a la que acuden estos partidos, tiene que ser con listas abiertas de momento, pero es que da igual que fuera cerrada, no cambiaría nada. Listas de diputados. Con lo cual es imposible la separación de poderes, porque si los partidos hacen las listas de los candidatos y luego los gobernados que no eligen, los votantes que no son electores, porque no, si le imponen los candidatos, decirme en qué consiste, cómo va a elegir, solamente puede elegir entre lo que los partidos quieran, como pasa con Podemos. No creáis que Podemos viene con novedades, eso es la ignorancia del público español. Cree que Podemos viene con novedades, no viene con ninguna. La principal de todas es no nos representan. ¿No decía el 15 de mayo eso? ¿Recordáis la frase no nos representan? Pues eso exactamente es lo que ha consagrado Podemos. Podemos no nos representa porque ha aceptado presentarse en las elecciones y no modificarlas en sus propuestas. No figura en sus programas, no figura una sola línea referente al abandono del sistema proporcional de elección de diputados. Es decir, que con Podemos tampoco nos representa. Aunque ganara todos los parlamentos, no nos representa. Porque para que representar hace falta una designación, una elección directa del diputado. Directa, no de una lista. Un diputado, que lo pongo el ejemplo siempre del procurador, de distrito, de Lorca, de Madrid, de un barrio de Madrid, que de no de más de 100.000 habitantes, que elijan su diputado, como en Inglaterra, como en el Reino Unido, como en Estados Unidos, como en Francia. Eso sí, ahí sí representan. Los elegidos en el sistema electoral sí representan a la nación a través de la suma, no de la suma, de la reunión en una asamblea nacional de todos los diputados de distrito elegidos uninominalmente, uno a uno, sin listas jamás de partidos y sin elegir a partido. El partido no es elegible. Elegibles serán las personas, y cuando son las personas individuales elegibles pertenecen a un partido, el partido puede ayudarlas, puede proponerlas, puede hacer propaganda diciendo fulano de tal del Partido Popular, fulano de tal del PSOE o de Podemos. Muy bien, y que el partido lo apoye, muy bien, pero no representa al partido, porque a quien se vota no es al partido. Cuando hay representación, se vota al representante, que nunca puede ser el partido, por propia definición de la estructura de lo que es un partido. ¿Cómo un partido va a ser representante
de un conjunto de electores. El partido es otra cosa. No ha nacido para eso. Ni su función es esa. Su función es promover a los diputados de su partido que individualmente, personalmente y de modo directo, uninominal y sin formar parte de ninguna lista, se presentan en unas elecciones de distrito para ir a la Cámara de Legisladores o al cuerpo legislativo. Porque solamente entonces se pueden separar los poderes. Si no hay elección directa del diputado de manera uninominal, 1 en cada distrito, no puede haber separación de poderes. Porque la separación de poderes la hace imposible el sistema de elección proporcional, ya que el candidato de presidente, el partido que quiere elegir a su presidente y presidente de España, ese candidato es el que hace las listas, el jefe de partido hace las listas de diputados. Pues ya está, imposible la separación de poderes, no existe. No hay que pensar más, ni ser muy listo para darse cuenta que si hay el sistema electoral que hay en España, eso constituye la piedra angular, los cimientos, el edificio, el tejado, todo el edificio de la partitocracia. La partitocracia descansa únicamente en la ley electoral. Suprimir la ley electoral y coger la ley de representación uninominal por distrito de un diputado de distrito, coger esa ley que se llama de mayorías o de minorías, sistema mayoritario, sea mejor a doble vuelta para que las mayorías sean absolutas y no como en Inglaterra y el Reino Unido, que es por mayoría simple, y ahí se ha destruido. Si se cambia la ley electoral, se destruye la partitocracia. Es decir, solamente eso destruye el 50% de la corrupción, o más. Y sobre todo se quita a la corrupción el pretexto de robar para el partido. No, si no hay partitocracia, ya no hay elecciones de partido. Ya no se puede decir es para el partido, el pretexto de los que roban, aunque sea para su bolsillo. Eso se suprime de un plumazo. Que quieren quitar la corrupción, cambiar la ley electoral, quitar la ley proporcional. Ya habéis reducido a la mitad. ¿Y qué queda la otra mitad? Pues de otra reforma de la Constitución. Que si los diputados son elegidos individualmente, los miembros de la Asamblea, es en contraste con la elección separada en elecciones distintas y en fechas distintas de la presidencia del gobierno o la jefatura del Estado. El presidente de la República, en el caso de que sea una república, o el presidente del gobierno, que puede ser compatible, no es imposible en teoría con una monarquía, tienen que ser elegidos directamente por el pueblo, por los votantes. Es decir, esas son las dos únicas reformas que darían paso a la democracia. ¿Dónde está la fuerza reformadora? ¿Dónde está? Es más, como nadie sabe cómo se reforma la ley, algunos ministros ya están opinando que habría que crear ya una comisión de sabios. La mayoría de los expertos cree que hay que modificar la Carta Magna. ¿Pero qué es eso de la mayoría de los expertos? ¿Pero quién es ese experto en constituciones? ¿Pero quién es ese? ¿Los catedráticos de Derecho Constitucional? Ni uno. Ni uno. Expertos serán aquellos que conocen y la palabra expertos no es adecuada. Porque la palabra experto significa perito. Es igual un perito. Pues bien, hay determinados oficios que requieren un peritaje, un perito. En la Constitución, no. Porque a partir de Carl Schmitt, la Constitución constituye verdaderamente una ciencia, la ciencia constitucional. Y el científico, el sabio constitucional, ese no es un experto. ¿Qué va a ser un experto? ¿Qué experiencia? No tiene que tener experiencia, ni tiene que conocer muchas constituciones del mundo para haber aprendido con su experiencia llegar a ser experto. No, señor, basta haber estudiado a Carl Schmitt y a Friedrich, el americano, ¿sí? Esos dos bastan. Estudiarlo bien basta para saber cómo hay que hacer una ley electoral. No hay que ser experto. Lo que hay que estudiar a los científicos que han escrito libros de teoría constitucional maravillosos, que aunque yo también lo he hecho
y lo he perfeccionado porque vengo después de ellos. Pero yo sigo la senda de Carl Schmitt y de Carl Friedrich. Uno, del año, en su obra Cumbre de 1927, antes de que apareciera el fenómeno del nazismo en Alemania, que es Carl Schmitt, y otro, en los años 30, del americano Carl Friedrich, que es maravilloso. Pero claro, que Carl Friedrich está analizando una constitución federal que no es nuestro caso. Pero en fin, con estas advertencias ya quiero decir, uno, que nadie está hoy en serio tratando de reformar la Constitución, y que cuando se habla en asuntos muy concretos, como dice el periódico de Rajoy, se están refiriendo a dos cuestiones que desde siempre, desde el inicio, siempre se está diciendo que hay que corregir la Constitución. Uno, hacer que puedan ser reinas las mujeres, nada más. Uno. Otro, que el Senado convertirlo en una cámara territorial, en una cámara de representación de territorios, ¿no? Bien, esas dos cosas se pueden hacer, pero el Senado no se hará, porque lo del Senado tendría consecuencias en la cámara directa, porque primero las regiones no son representables. ¿Qué es eso de transformar en una cámara territorial? ¿Es que acaso las regiones tienen que tener sus representantes? De ninguna manera. España es España. Y de la misma manera que no admitimos y no es concebible que Cataluña se separe, tampoco es concebible que se haga de verdad una cámara territorial en estados que no sea federal. Tendría que ser un estado federal e incluso, más bien tendría que ser confederal, porque en un estado federal el principio de federación excluye que puedan estar representados en una cámara directamente los estados que componen el estado federal. Así que ni eso siquiera. Eso son tonterías que para favorecer intereses de grupitos, pues se van inventando para poder decir que sí, que se puede reformar la Constitución. ¿Cómo? Claro que se puede reformar la Constitución. Cuando lo ordena el mercado común llamado ahora Unión Europea, y que sigue siendo un mercado mandado por los oligopolios internacionales de Europa, pues se modifica el artículo 135, ¿no? Sí. El del déficit se refiere. El déficit, claro. Sí, se hizo en 48 horas. Vamos. Nada. Pues eso, figuraros. Y en cambio, para reformar la Constitución, el pueblo español, los gobernados, imposible. Necesitarían reunir 500.000 de firmas. Que luego lo aprueben una primera... el Parlamento, luego las Cortes, luego el Senado, el Rey, algo imposible. La prueba es que nadie no puede prosperar. La Constitución no tiene el camino señalado por la Constitución para reformarla, es un pretexto para que a ese camino se refieran siempre los conservadores, los que están en el machito del poder, para oponer, a decirle a todos los demás, a Podemos o a los catalanes, que queréis la separación, muy bien, reformar la Constitución para que la Constitución autorice pues un referéndum en Cataluña aparte, o a Podemos, que queréis otro sistema, que reformarla, acogeros al procedimiento, como dijo ayer en el discurso de celebración del aniversario 36 sí. de la Constitución, pues el presidente de las Cortes, señor Jesús Posada. Sí, Jesús Posada, este señor, pues ya dijo que se atengan los que quieran reformarla al procedimiento establecido en la Constitución. Es decir, que renuncien a toda posibilidad de reformar la Constitución, a no ser que se lo pidan o lo hagan en Alemania, y que se lo pidan a la señora Merkel. El que quiera reformar, que vaya allí y le diga a Merkel, oye, que queremos quitar el sistema electoral, y Merkel le dirá, pero ¿qué estás diciendo? ¿No te das cuenta, tonto español, que ese es tu poder? ¿Cómo vas a renunciar a la ley electoral? Eso está maravillosamente puesta allí, porque esa es la que me da el poder a mí. Sois unos tontos, no sabéis lo que queréis. Entonces, ni la ley electoral, ni el sistema presidencial que hay en Francia puede ser obtenido a través de una reforma de la Constitución. Es más, esto plantea el tema que tantas veces yo he enfocado, que la reforma de la Constitución solamente pueden ser de ornamento, ni siquiera de revocar la fachada, no, simplemente no de revocar, sino de un lavado, ni siquiera de lavado, sino simplemente ponerle un festón,
una esquina, poner una banderita, algo, porque las reformas de una nación son imposibles. Todo régimen de poder es irreformable. Y todos los intentos de reforma desde dentro han fracasado en la historia siempre. Pero es una utopía agradable que los que viven al calor de una constitución piensen, estén convencidos de que es reformable. Que si alguien le dice, hombre, que queremos elegir a nuestros diputados, pues dirán, muy bien, proponer la reforma de la constitución, decirle a vuestros partidos, a los que votéis, o si estáis en un partido, que se reforme la ley electoral, para que se reforme la constitución para poder reformarse la ley electoral. O no digamos elegir el presidente, porque nos gustaría elegir al presidente directamente, al presidente del gobierno, como hacen en otros países. ¿Por qué nosotros no? Y le responderán los Rajoy de turno, o los Sánchez, los Pedro Sánchez de turno, dirán, hombre, muy bien, me parece muy bien, propon la reforma de la Constitución, con arreglo a la Constitución dice. Es decir, es como mandarlos a la mierda siendo educados. O por ejemplo de Antonio, que yo como individuo me pueda presentar al alcalde de mi pueblo, que a mí me lo prohíben. Tengo que ir a través de un partido, una asociación. Sí, yo como individuo. Sí, o una agrupación de electores, que es lo mismo. ¿Claro? Sí, son partidos transitorios que se convierten en permanentes. Muy bien. Pues esto en cuanto a la reforma, que quería plantear y recordar que aunque la mayoría de lo que llamados politólogos, que tampoco sé lo que son, y luego expertos en política sí que no lo son, esos politólogos que solo sirven para alimentar de endogamia a los profesores de la universidad, de donde nace Podemos, de politólogos que no tienen ni idea. Por ejemplo, vaya politólogo Bestringe, que dice que la mayoría absoluta es la calamidad de la democracia, cuando es la virtud esencial de la democracia, es que hay mayoría absoluta. Pero es que ni saben lo que significa Rousseau, pero ni este Bestringe, ninguno, nada, no saben nada de nada, son ignorantes absolutos. Porque la mayoría absoluta quiere decir que previamente a una mayoría absoluta lo importante es el debate. Y no hay debates cuando hay partidos. Cuando los que están presentes en un parlamento son los partidos, no hay debates. Porque los debates entre ellos se hacen en negociaciones secretas fuera de los parlamentos. Y cuando llegan al parlamento, el jefe del partido ha propuesto ya un tema concreto y todos obedecen y votan con arreglo a la disciplina de partido. Con lo cual ya están violando la Constitución, que dice esta, que le llaman Constitución, yo la violo desde la primera letra hasta la última. Pero a ellos, los que creen que la respetan, es mentira. Porque la Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo y sin embargo los diputados del Parlamento ejercen su función bajo el mandato imperativo sistemático, permanente y universal del partido que les da las órdenes hasta tal punto que pueden votarse los ausentes mediante los pies del compañero presente. Extiende el pie y vota en nombre del compañero que falta. Esa es lo que hay en España. Y a eso lo dicen los 36 años mejores de nuestra historia. ¿Mejores de qué? ¿Porque ha tocado una lotería? ¿Porque la Unión Europea ha financiado lo que antes no financiaba? ¿Por el dinero de quién? ¿De Europa? ¿Qué significa estas tonterías? Para engañar a bobos. No, hay que volver a la realidad. Reforma de la Constitución imposible. No la habrá. Quitarse esas ilusiones. Es imposible porque no se puede reformar. Y lo que hagan será simplemente ni eso, una banderita puesta en la esquina de un edificio. Y la Constitución es capaz de decirlo. Y nada más. Lo demás no es reformable. Y me repito otra vez que la discusión entre Lenin y Rosa Luxemburgo es de siempre de actualidad. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Pues Rosa Luxemburgo creía en la reforma. Y pedía ella reforma, porque era una disyuntiva. Para Rosa Luxemburgo, o era reforma o revolución. Entonces, ella era revolucionaria. Entonces, en las reformas criticaba, porque ella no pedía la reforma, ella estaba bajo un proyecto de reforma, estaba reformándose Polonia, el gobierno de Polonia, la constitución y ella decía, reforma o revolución, para poner a la clase obrera en la vanguardia de las ideas marxistas, es decir, de las ideas de clase social, de dictadura del proletariado, las ideas que se desarrollaron después de Marx, a partir de lo que el punto corto que Marx describió en el programa de Gotha,
pero que desarrollaron luego los partidos comunistas y en concreto luego ya cuando llegó Lenin a Moscú, y que este hombre, este pobre chico, profesorcillo, de politólogo, pues sí, como Bestringe, que lo apoya, que creen que las mayorías absolutas son malas para la democracia, cuando no puede haber democracia sin mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta es prueba de que no es democracia, porque las mayorías absolutas requieren unas elecciones, como en Estados Unidos y en Francia, a doble vuelta. Por tanto, tiene que haber mayoría absoluta a la fuerza. Es imposible que haya mayorías relativas. Y si no, no hay democracia. En Inglaterra no hay mayoría absoluta. Puede haberla o no. Por eso lo que hay en Inglaterra no es una democracia. Es un régimen muy respetable y bastante honesto y bastante inteligente que se llama parlamentarismo de gabinete. Pero no es democracia. Si quieres democracia, no tienes más remedio que ir a por la mayoría. Un sistema que obligue a que de las elecciones salga siempre una mayoría absoluta. Porque si no hay mayoría, yo voy a decir la razón cuál es. Es que si no hay mayoría absoluta, el elegido no representa a los que han perdido. Cualquier cosa. Es decir, como en Inglaterra, si no hay mayoría absoluta, los que han perdido, a su voto lo han tirado al cesto de los papeles. No valen para nada. En cambio, si es mayoría absoluta, sí que valen, porque según una convención mundial e histórica que vale desde las abadías de la Edad Media hasta ahora, cuando hay una mayoría absoluta, el elegido representa no solo a los que lo han votado, sino a los que han perdido, porque antes de votar aceptaban que el que sacara mayoría absoluta representaba a la comunidad entera. Claro. Esa es la razón por la cual estos idiotas ni siquiera saben, hablo de idiotas metiendo también a Bestringe, ni siquiera saben que si no hay mayoría absoluta no hay representación de los perdedores. Cualquier cosa. Sí, la deriva ideológica de Bestringe también dice mucho de él. Sí, desde la CEDADE hasta izquierda, bueno, de extrema derecha a extrema izquierda, ¿no? Como está ahora con Podemos, por eso lo hablo y lo único con Pablo Iglesias, de estos ignorantes politólogos. Sí, que son locos, no locos.